revelado. El inesperado giro de una esposa que transformó un divorcio en una historia de fortaleza. Sofía se encontraba en el balcón de su pequeño departamento, observando el ajetreo de su barrio en Guadalajara. La música de los mariachis brotaba en la distancia, un eco de vitalidad que contrastaba con su estado interno. A sus 35 años, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su esposo, Alejandro, había decidido marcharse, persiguiendo ambiciones que no incluían la familia. La incertidumbre la envolvía, y el aroma de las tortillas recién hechas que inundaba la calle solo traía más dolor, un recordatorio de la calidez perdida. Con cada latido, el peso de 2 niños a su cargo, Miguel y Valeria, se sentía más abrumador. ¿Cómo podía mantener la esperanza y la dignidad? Las horas pasaban en el hospital, donde su trabajo como enfermera se traducía en emergencias constantes y sonrisas forzadas. Cada paciente que trataba se convertía en un alivio momentáneo, un corazón que latía fuerte, una sonrisa que se asomaba en medio del dolor. Pero al final del turno, el eco de su hogar vacío la perseguía, un lugar que solía estar lleno de risas y sueños compartidos. Sofía empezaba a dudar de su capacidad para salir adelante, su mente abrumada por la desesperanza. El juicio de quienes la rodeaban, quienes la veían como la esposa del ingeniero, la hacía sentir invisible, atrapada entre la admiración ajena y su propio caos interno. Un día, una carta, llegada de un pasado distante, cambió el rumbo de su vacío cotidiano. Había heredado el taller de costura de su abuela, un lugar donde la tela y la creatividad bailaban juntas. Con reticencia, Sofía tomó la decisión de visitarlo. Las viejas máquinas de coser, las fragancias de las telas, la magia del legado familiar la envolvieron en un abrazo nostálgico. Sin embargo, la duda la acorralaba. ¿Era esa su verdadera vocación? De nuevo, se sintió arrastrada entre el deseo de revivir una herencia y el miedo a fracasos que la habían atormentado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Sofía comenzaba a coser, una chispa interior se encendió. Cada puntada era un acto de resistencia, un intento de encontrar su voz en medio del estruendo del sufrimiento. Las mujeres del vecindario empezaron a acercarse, un grupo variopinto de vidas rotas, cada una buscando su forma de expresión. El taller se transformó en un refugio vibrante, un instante de intercambio y redescubrimiento en el que el dolor se contagiaba de esperanza. Aún así, el veneno de la crítica social acechaba como un lobo en la oscuridad. ¿Qué dirá Alejandro si me ve? ¿Me considerará un fracaso?, se preguntaba en sus momentos de soledad. Mientras las primeras prendas surgían de su máquina, la presión crecía. ¿Sería suficiente? El día del desfile que había organizado con sus amigas llegó, y sus manos temblaban al ver cada diseño, cada tela que había elegido. Un desfile que significaba más que un simple evento, era su declaración de independencia. De entre la multitud, una figura familiar apareció, y su corazón se detuvo por un instante. Alejandro, con cara de asombro, observaba su transformación. Temores y esperanzas se entrelazaron en ese instante, mientras el bullicio a su alrededor se desvanecía. La pregunta flotaba en el aire, ¿sería este el inicio de un nuevo capítulo? Sofía mantuvo la mirada fija en Alejandro, cuyo asombro era evidente. Un torrente de emociones la invadió, la inseguridad y el miedo a ser juzgada luchaban contra una creciente sensación de orgullo. Había trabajado arduamente para llegar hasta aquí, para expresar su creatividad y demostrar que no iba a ser una víctima de su situación. El desfile fue un éxito mayor del que había imaginado. Las mujeres del barrio habían utilizado sus talentos ocultos y ahora todas brillaban, pero el eco de la voz interna de Sofía seguía haciendo eco, ¿y si esto no es suficiente?
Con cada aplauso, el alma de Sofía se encendía más, aunque la sombra de la crítica social permanecía. Regresó a casa esa noche con una mezcla de entusiasmo y pánico. Los niños dormían cuando ella entró, su respiración era el único sonido en la oscuridad. Los días siguientes se tornaron en una vorágine de emociones. Su trabajo en el hospital seguía siendo una constante entre aquel nuevo camino de autodescubrimiento. Un día, al tratar a una paciente anciana que se encontraba en estado crítico, Sofía sintió un extraño paralelo entre su vida y la de aquella mujer. Ambos se encontraban atravesando momentos de gran vulnerabilidad, pero a la vez de transformación. La abuela, con mucha dificultad, le tomó de la mano y le susurró con palabras entrecortadas: «Nunca dejes que nadie apague tu luz». Aquel comentario pareció calar en su interior, resonando en un lugar que había permanecido oscurecido durante años. Fue un pequeño empujón hacia una realización, la necesidad de dejar de buscar validación en quienes la rodeaban, incluidos aquellos que una vez la vieron como la esposa del ingeniero. Sofía se enfrentaba a un dilema interno: seguir dejando que esos imaginarios juicios la definieran o empezar a construir su propia identidad. Con cada prenda que creaba, comenzó a visualizar un futuro en el que podía mezclar su amor por la costura con su trabajo como enfermera. Se dejó llevar por la idea de que podía diversificar su vida, quizás creando una pequeña línea de ropa que celebrara la fortaleza de las mujeres que la rodeaban. Pero la pregunta era, ¿cómo lanzar ese sueño sin arriesgar lo poco que había logrado? Decidió hacer un plan. Comenzaría con redes sociales y una pequeña presentación en su taller. Las noches se convirtieron en horas de investigación y creación. Los patrones comenzaron a llenar su mesa de trabajo y los colores vibrantes de las telas se convirtieron en su refugio. Pero la ansiedad la asaltaba en el silencio de la noche. ¿Qué pasaría si fracasaba? El miedo a lo desconocido se tejía con su determinación. En una reunión con sus amigas, compartió sus aspiraciones y, en lugar de encontrar resistencia, recibió apoyo y aliento. Llenaron el taller con risas y energía, desbordando ideas y entusiasmo. Poco a poco, la penumbra de la duda se desvanecía. Sin embargo, fue en ese instante cuando recibió un mensaje inesperado de Alejandro, pidiéndole reunirse. Su corazón se detuvo por un momento. Ilaiche sería el puente entre su antiguo yo y la mujer en la que estaba empezando a convertirse. ¿Sería un paso hacia reparaciones o una nueva carga? Esa noche, mientras se preparaba para la reunión, una mezcla de esperanza y temor la abrumó. Cada paso hacia adelante era, al mismo tiempo, un retorno a un pasado que no podía cambiar. Pero de repente, el eco de la abuela resonó en su mente, como un mantra: no dejes que nadie apague tu luz. Decidiendo que, cualquiera que fuera el encuentro, no afectaría el nuevo camino que había comenzado a construir, se sintió más fuerte. Con el corazón palpitante, se dirigió hacia la reunión. Todo había cambiado, y aunque el pasado la seguía, estaba decidida a enfrentarlo. El momento de la verdad estaba por llegar. La reunión se llevó a cabo en un café al que solían ir juntos. El aroma a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones a su alrededor resultaban confortantes y perturbadores al mismo tiempo. Sofía intentó recordar el propósito de aquel encuentro, pero su mente era un torbellino de recuerdos y emociones. Vibra. Se sentó en una mesa en la esquina, su espalda recta, las manos entrelazadas para disimular el temblor que la asaltaba. Cuando Alejandro llegó, el choque inicial de miradas fue abrumador. Su rostro había cambiado, igual que su vida, pero eran los mismos ojos llenos de complicidad y recuerdos compartidos. Se sentaron y, durante un breve instante, Sofía sintió que estaba en una encrucijada. La parte de ella que anhelaba la estabilidad del pasado barría su valentía. Sin embargo, en el fondo, sabía que su vida había comenzado a cambiar. Ya no podía permitir que el miedo definiera sus decisiones. ¿Y si lo que tenemos es el pasado, y el presente nos ha llevado por caminos diferentes? Dijo Alejandro, rompiendo el silencio. La voz de él era grave y la pregunta, una invitación a explorar la naturaleza de su relación ahora. Sofía tomó aire antes de responder: necesitaba ser honesta. Se sentía más fuerte y, al mismo tiempo, vulnerable. Era el mejor momento para reafirmar su crecimiento. Lo que viví contigo fue importante,
pero elijo ser quien soy ahora, dijo Sofía, eligiendo cada palabra con deliberación. He descubierto cosas sobre mí misma que no sabía que existían. Estoy trabajando en algo que me llena y quiero compartirlo con el mundo. Esa afirmación resonaba con firmeza, marcando un límite claro. Al escucharla, Alejandro frunció el ceño, como si al ver la seguridad de Sofía, se sintiera levemente intimidado. ¿No tienes miedo? ¿De lo que piensen los demás, o de fracasarte a ti misma? Cuestionó, desnudando su propia vulnerabilidad. Las palpitaciones de su corazón aumentaron. Hoy comprendo que el miedo es parte del viaje, respondió Sofía, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. ¿Sabes? Me he dado cuenta que no necesito tu aprobación para avanzar. Finalmente entiendo que mi luz es mía, y no voy a dejar que nadie la apague, ni siquiera tú. Ambos intercambiaron miradas cargadas de historia y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Un silencio cargado de entendimiento se instaló entre ellos. Era el cierre de un capítulo, pero también un inicio. Con cada segundo que pasaba, Sofía sentía cómo se desvanecía aquel viejo miedo que la había mantenido atenazada durante tanto tiempo. A medida que la conversación avanzaba, revelaciones comenzaron a fluir. Sofía compartió su sueño sobre la línea de ropa, la conexión que quería establecer con las mujeres del barrio. Alejandro, entonces, hizo una confesión que la tomó por sorpresa. Yo estoy en un punto de quiebre también. La presión de mantener la imagen de un éxito que ya no siento me consume. El eco de sus palabras llenó el espacio. De repente, tanto ella como él comprendieron la monumental carga que ambos habían llevado. La conversación cambió de dirección, había una posibilidad de colaboración, de apoyo mutuo. Sofía nunca había considerado que su exmarido podía ser un aliado, pero su nueva perspectiva impulsaba la búsqueda de conexiones genuinas. Cuando se despidieron, una extraña sensación de ligereza se apoderó de Sofía. Había dejado la reunión sin rencores, sintiéndose más libre que nunca. La sombra de su antiguo yo se desvanecía lentamente, y en su lugar florecía una Sofía renovada, dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. Al llegar a casa, encontró a sus hijos riendo y jugando, y por primera vez, sintió que estaba construyendo un hogar lleno de luz, no solo un refugio. La pequeña línea de ropa comenzó a cobrar forma en su mente. Pero entonces, el zumbido de su teléfono la sacó de su ensueño, un mensaje de una conocida diseñadora que había visto su trabajo y quería saber más sobre su proyecto. El corazón le dio un vuelco. Esto era más de lo que se había atrevido a soñar. Pero, al mismo tiempo, la inquietud la invadió. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? ¿Podría mantener el equilibrio entre sus responsabilidades y este nuevo camino que se abría ante ella? El desafío que tenía por delante prometía ser monumental, y Sofía comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La luz de su propia definición brillaba más intensamente, pero ahora, se sentía también acorralada por la posibilidad de fracasar en esta nueva etapa. Era el momento de arriesgarse, de desafiar los límites y enfrentarse a sus propios miedos. La oportunidad estaba al alcance de su mano, pero dar el siguiente paso significaba vulnerabilidad. Ella sabía que la luz podía brillar tanto como la oscuridad podía deslizarse en cualquier momento. El momento crucial se acercaba, y la pregunta persistía, ¿estaba realmente lista para darlo todo? Sofía se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el mensaje de la diseñadora brillando con una promesa que parecía tangible, casi como una extensión de su propia voluntad. Era un recordatorio de que las conexiones, tanto personales como profesionales, podían abrir puertas que ella ni siquiera había imaginado. Pero con esa luz también llegaba la sombra de la incertidumbre. Decidió no dejar que el miedo la paralizara. Respira. Tenía que moverse. La idea de su propia línea de ropa la había acompañado durante las noches más solitarias, en la penumbra de su cuarto. Estaba preparada para explorar este nuevo océano de posibilidades. Sin embargo, también sabía que la exposición al mundo podía ser desalentadora. Con cada decisión se presentaba un dilema: ¿arriesgar todo lo que había construido hasta ahora por un sueño? ¿O, por el contrario, permitir que la duda la limitara?
Mientras sopesaba sus opciones, Sofía sintió la urgencia de actuar. Así que pulsó sobre el mensaje, su mente viajando hacia la primera sensación creativa que había tenido, cuando compró las telas y dibujó los primeros bocetos en una vieja libreta. Cada trazo había simbolizado un paso hacia sí misma, un intento por recuperar su identidad en medio del remolino de su vida. La diseñadora respondió casi de inmediato sugiriendo una reunión. Necesito detalles sobre tu visión y cómo buscas comunicarla. ¿Te gustaría crear algo juntas? Un golpe de adrenalina atravesó a Sofía mientras leía, sintiéndose a la vez emocionada y asustada. Eso era lo que necesitaba, alguien que validara sus esfuerzos, alguien que podría ayudarla a moldear su idea en algo tangible. Con el corazón acelerado, comenzó a preparar su presentación. Día y noche, trazaba ideas sobre su línea. Cada prenda sería un mensaje de autoaceptación y empoderamiento, promoviendo un estilo que celebrara la diversidad de la mujer, un recordatorio de que todas podían brillar, independientemente de sus luchas personales. Esto le dio un sentido de propósito renovado. Sin embargo, a medida que las horas se convertían en días, la inseguridad se instalaba en su interior, sus viejos fantasmas comenzaron a susurrar en su mente. ¿Y si no es suficiente, o qué pasará si fracaso? Cada vez que estas dudas emergían, luchaba por ahuyentarlas recordando su reciente encuentro con Alejandro, su determinación de no dejar que el miedo la definiera. La mañana de la reunión llegó, y con ella, un torbellino de emociones. Antes de salir, se miró en el espejo, buscando su reflejo, y casi se sorprendió al ver a una mujer determinada, con una chispa de confianza en sus ojos. Durante la reunión, cada palabra que compartía se sentía liberadora. La diseñadora escuchaba atentamente, y en medio de la conversación, Sofía reveló su motivación personal, la historia detrás de cada prenda, el significado de cada hilo que iba unido. La conexión entre su recorrido y su creación se tornó palpable, como un hilo invisible que las unía a ambas. Cuando concluyó, la diseñadora sonrió. Esto es más que moda. Es una declaración, un movimiento. Vamos a hacerlo. Las palabras resonaban en su mente mientras su corazón latía con fuerza. Pero en medio de esa alegría, un nuevo pensamiento inquietante la asaltó. ¿Podría realmente mantener todo eso en equilibrio? La creatividad era emocionante, pero la presión de las expectativas externas comenzaba a mezclarse con su propia visión. Apenas pudo llevarse la emoción. En el trayecto de regreso a casa, sus pensamientos giraban en torno a esta nueva responsabilidad. La idea de dar un paso más hacia la materialización de sus sueños se sentía como una llamada. Pero, al mismo tiempo, la ansiedad de no cumplir con las expectativas comenzaba a sembrar dudas. Al llegar a casa, la calidez del entorno familiar la recibió como un abrazo. Sin embargo, algo había cambiado en ella, la certeza de que ya no podía regresar a la complacencia, a la vida que había llevado antes. Tenía que aferrarse a esa nueva identidad que estaba emergiendo. El siguiente paso exigía valentía. El boom de ideas que había construido podría tambalearse por una simple crítica o rechazo. Pero estaba decidida a arriesgarlo, a fluir con el proceso creativo. Con cada fibra de su ser, sabía que este era su momento. Mientras se sentaba con sus hijos a la mesa, recordando sus risas, una inquietud le picó en la piel. Al abrir su computadora, descubrió un mensaje no leído en su bandeja de entrada. Hola, Sofía, soy Clara. He visto un poco de tu trabajo y creo que podríamos colaborar. Tengo una propuesta en mente, un vuelco en su estómago. Otra oportunidad. ¿Era esto lo que había estado esperando, o solo una nueva fuente de estrés? La voz en su cabeza susurraba que el verdadero desafío no era solo creativo, era sobre cómo permitirse ser vista en una nueva luz. El momento decisivo estaba aquí, y Sofía sintió que la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas que se había impuesto? ¿O podría perderse entre las presiones del nuevo mundo que se le presentaba? Sofía se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro, mientras leía una y otra vez el mensaje de Clara. La emoción y el miedo se entrelazaban en su interior, como si fueran dos fuerzas opuestas que luchaban por definir su próximo paso.
La posibilidad de una colaboración resonaba en su mente, generando una serie de preguntas que se esparcían como un fuego voraz. ¿Qué significaría trabajar con alguien nuevo? ¿Podría realmente abrir nuevas puertas a su visión? Mientras el reloj avanzaba, los recuerdos de las dudas pasadas reemergían. Momentos en los que su voz se había apagado ante la crítica o el miedo al fracaso. Pero esta vez, Sofía se negaba a sucumbir. Había recorrido un camino de autodescubrimiento que la había llevado a un momento crucial, y no estaba dispuesta a dejar que la incertidumbre le robara lo que había empezado a construir con tanto esfuerzo. Con cada parpadeo del cursor titilante, su mente comenzó a elaborar respuestas. Decidió que debía responder a Clara con determinación, pero también con claridad sobre su propio enfoque y las ideas que deseaba explorar. La perspectiva de tener un nuevo compañero podría ser el impulso que necesitaba para elevar su concepto a otro nivel. Con cada palabra que escribía, sentía que reclamaba su identidad nuevamente, que la mujer en el espejo no era solo una madre, sino una creadora. Su respuesta fue un reflejo de su necesidad de autenticidad. Explicó su visión de una línea de ropa que no solo fuera moda, sino un símbolo de empoderamiento y autoaceptación. Pero también sintió la necesidad de indagar en lo que Clara tenía en mente. Aquella comunicación no sería un simple intercambio de ideas, sino un diálogo que pudiera nutrir tanto su propia voz como la de su nueva colaboradora. Tras pulsar enviar, Sofía se permitió un momento para respirar. El diálogo interno crecía, estaba tomando forma y podía imaginar las piezas toman vida. Sin embargo, una inquietud persistente permanecía. La idea de que cada elección que hacía podría desencadenar una reacción que alterara su vida profesional la mantenía alerta. No solo temía a la crítica, sino que desde sus propios miedos internos emergía una voz que le advertía sobre el riesgo de perder el control. Los días siguientes estuvieron marcados por un torbellino creativo. Todo alrededor de ella se convertía en una fuente de inspiración, cada tela que tocaba, cada boceto que trazaba. Se pasó horas buscando materiales, comprando diferentes tejidos que representaran sus propuestas. Pero, con cada nuevo diseño, la presión aumentaba, convirtiéndose en un peso que comenzaba a oprimirla. La ansiedad preguntaba, ¿estás realmente lista para esto? El desgaste emocional comenzaba a reflejarse en su vida diaria. Mientras jugaba con sus hijos, el brillo de su sonrisa se tornaba un poco menos intenso, como si una sombra gris comenzara a extenderse sobre su mundo. Para mantener el equilibrio, decidió organizar sus pensamientos en un cuaderno, un lugar donde pudiera ver todo de forma clara. Mientras llevaba su bolígrafo al papel, el acto de grafitizar sus temores abrumadores la liberó, convirtiendo su caos interno en una serie de acciones concretas. Una tarde, se sentó con una taza de café, imbuida de energía renovada por la meditación sobre su visión y objetivos. El proceso se tornó como el taller de un artista, cada trozo de tela y cada boceto eran piezas de un rompecabezas que un día se unirían para formar una colección completa. Sofía tomó la decisión de acercarse a Clara con una propuesta concreta, una presentación que representara no solo una línea juvenil, sino un movimiento que aún podía expandirse. Sin embargo, cuando finalizó su presentación, una sensación de vacío la invadió al darse cuenta de que había dejado una parte de sí misma fuera de la narrativa. Aquel vacío la empujaba a confrontar sus propias limitaciones. ¿Por qué, aún después de tantos avances, sentía que quedaba algo sin decir? Sofía comprendía que este nuevo camino requería de ella mucho más que solo creatividad. Estaba en juego su autenticidad. Mientras miraba por la ventana, un pensamiento fugaz la sacudió, el verdadero desafío no reside en las colaboraciones, sino en el eterno proceso de redescubrirse y encontrarse con un nivel de vulnerabilidad que nunca antes había explorado. Con la mente en ebullición, comenzó a escribir. Sus luchas, sus sueños y todos esos miedos que aún camuflaba, ahora podían convertirse en la historia central de su proyecto. El siguiente paso ya no solo sería enviar la presentación. Tenía que abrirse aún más, arriesgarse a ser vista en su totalidad. Le debía eso a Clara, a su visión y, sobre todo, a sí misma. En esa búsqueda de autenticidad, un nuevo mensaje emergió en su bandeja de entrada. El remitente era Alejandro. Hola, Sofía.
Hay algo importante que creo que necesitas saber. La tensión se hacía palpable. Con cada palabra que lo condujera, Sofía sentía que su vida podría estar a punto de dar otro giro inesperado. Abrió el mensaje, sintiendo como su corazón latía, sabiendo que la respuesta la empujaría a enfrentarse a su propio miedo. ¿Qué revelaría Alejandro que podría cambiar no solo su proyecto, sino también su vida entera? Sofía, sin saber si respirar o contener el aliento, leyó las palabras de Alejandro con una agitación que la sacudía por dentro. He estado siguiendo tu trabajo, y creo que hay algo que necesitas saber sobre tu línea de ropa que podría cambiar todo lo que has planificado. El mensaje parecía girar en su cabeza como un remolino que arrastraba tanto su curiosidad como su inquietud. ¿Por qué Alejandro, alguien que había estado fuera de su vida por tanto tiempo, decidía contactarla ahora, en un momento tan delicado? El contenido del mensaje la llevó a recordar viejas decisiones que había tomado para salvaguardar su paz interna. Alejandro no solo había sido parte de su pasado, representaba una parte de su vida que se había cerrado, pero que, de alguna manera, aún resonaba dentro de ella. Tomando un sorbo de café frío, con el sabor amargo como el enredo que sentía en su corazón, comenzó a escribir una respuesta. ¿Qué sabes, Alejandro? Las palabras aparecieron en la pantalla, secas y directas, una crítica a su propio deseo de evitar lo que estaba oculto en la fragilidad de su situación actual. En ese preciso instante, Sofía comprendió que su búsqueda por la autenticidad no solo implicaba revelar sus ideas a Clara, sino también enfrentarse a las verdades sobre su pasado. ¿Acaso había estado evitando algunas piezas de su historia para construir un futuro más brillante? La duda surgió con una urgencia más fuerte que nunca, abriendo un espacio en su mente que había intentado cerrar. Así como sus bocetos se llenaban de color, había espacio para explorar cómo sus experiencias pasadas podrían alimentarla en su travesía hacia la verdad. Días después, mientras organizaba su taller, la traición de la ansiedad seguía acechándola, y la conversación con Clara se acercaba cada vez más. Sofía necesitaba saber qué tenía Alejandro que decir. La ansiedad pulsaba cada vez que pensaba en el mensaje. Era más que un simple intercambio, se trataba del cierre de un ciclo que había dejado cicatrices profundas. Ella necesita alinearse con su propia narrativa, abrirse a las piezas fragmentadas de su vida que siempre había desechado y que, tal vez, contenería la clave para su éxito. Cada paso que daba hacia la colaboración con Clara se sentía como si estuviera a punto de saltar de un abismo. Las texturas de la tela, la paleta de colores, comenzaban a jugar un papel diferente en su mente, no eran solo opciones de diseño, sino la manifestación de su historia, de su lucha personal. Se propuso que su colección representara su viaje de resiliencia, una invitación a vivir la vulnerabilidad como un paso hacia la fortaleza. Con el corazón latiendo en armonía con sus pensamientos, se decidió a descubrir lo que Alejandro tenía que revelar. Ese mismo día, preparó un espacio en su agenda para sentarse tranquilamente y redactar una respuesta más meticulosa. Quería claridad. Estoy dispuesta a escuchar, Alejandro. Pero también necesito que seas honesto, escribió, presionando el botón de enviar con la misma determinación que había sentido al comenzar su proyecto. Sentada en el silencio de su taller, no era solo la espera lo que la oprimía, era el eco de sus propias decisiones que reverberaba con cada boceto. Buscaba respuestas no solo para su trabajo sino para su identidad. El acto de haberse abierto ya era un signo de crecimiento, pero recibir la comunicación de Alejandro sería un paso que la llevaría a confrontaciones inesperadas. Los días pasaron, pero el mensaje de Alejandro no llegó. La ansiedad no hacía más que crecer, y aquella incertidumbre se filtraba en todos los aspectos de su vida diaria. Mientras contemplaba el diseño de su línea, la presión se acumulaba. ¿Podría realmente importar lo que había vivido? Sus amigos la observaban, admirados de la confianza que emanaba, pero nadie sabía sobre la tormenta que aún rugía en su interior. Entonces, cuando menos lo esperaba, un nuevo mensaje arribó a su bandeja de entrada. Hola, Sofía. He estado pensando en lo que me dijiste, y creo que tengo algo que podría cambiar nuestra percepción sobre tu pasado. Cada palabra arrojada por la pantalla comenzaba a resonar con nuevas verdades. Lo que había creído que cerraría un capítulo también podía abrir otro.
En su mente, emergía una pregunta: ¿está lista para lo que implica esa revelación? La pulsión del miedo se daba encuentro con una sensación de liberación. Por cada revelación que le aguardaba, Sofía sentía que el tiempo se había detenido. Y con cada latido, el camino que había trazado comenzaba a tomar forma en algo más grande que un simple proyecto. ¿Qué revelaría Alejandro que empujaría a Sofía a confrontar su verdadero yo y reescribir su narrativa de vida? Sin más tiempo que perder, se preparó para el impacto que esa verdad podría traer. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Su dedo titubeó sobre la pantalla, pero luego se decidió. Era momento de zambullirse en lo desconocido. La imagen de Alejandro aparecía en su pantalla, pero en lugar de sentir miedo, Sofía experimentó un impulso de determinación. Hola, Sofía, la voz de Alejandro sonó reconocible pero distante. Gracias por aceptar hablar. Lo que tengo que compartir no solo puede impactar tu trabajo, sino también la forma en que ves tu camino hasta ahora. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente como un tamborileo constante. Era un desafío que la impulsaba a acercarse a la verdad, pero también un recordatorio de que su pasado estaba inserto y bien arraigado en su presente. Sofía se sintió entre la espada y la pared. ¿Realmente quería saber? Tomó una profunda respiración. Adelante, respondió, su voz temblando con la mezcla de esperanza y temor. En su interior, se preparaba para descubrir algo que podría cambiar la forma en que se había autopercibido hasta ese momento. Tu línea de ropa, continuó, tiene el potencial de resonar mucho más allá de lo que imaginas. He estado investigando algunos contextos de las materialidades que has elegido. Hay una historia más profunda detrás de lo que estás haciendo, y creo que parte de ello se conecta directamente a nuestro pasado. La pronunciación de nuestro pasado la hizo retroceder. Esa medida de familiaridad la inquietó, pero se obligó a permanecer en la conversación. Quería saber cómo todo esto se entrelazaba con su proceso creativo, con su viaje como diseñadora, y por qué su historia personal era un hilo esencial en la tela de su vida profesional. Quiero que entiendas, Alejandro prosiguió, que lo que buscas en tus diseños podría estar vinculado con eventos que no has afrontado completamente. Lo que has estado eligiendo para tu colección no solo son colores y formas, son las manifestaciones externas de heridas y anhelos internos. Su estómago se contraía con cada palabra. La idea de que su estética personal pudiera estar conectada con su traición emocional la inquietó. Pero una verdad, aunque dolorosa, podía ser liberadora. La lucha interna para reconciliarse con lo que había evitado la mantenía cautiva, pero también la alentaba a buscar un cambio duradero. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó, su voz una mezcla de curiosidad e impaciencia. Si iba a abrir una caja de Pandora, necesitaba estar preparada. Alejandro hizo una pausa, como si calibrara el momento. Tienes que aceptar lo que sucedió entre nosotros y cómo eso ha moldeado tus decisiones creativas. Tu ruptura fue dolorosa, claro, pero también fue el inicio de tu viaje hacia la independencia. Y tu línea debería celebrar esa autonomía, en lugar de ocultarla. Los sentimientos crudos y complicados comenzaron a surgir, desafiantes y confusos. Sofía siempre había idealizado su proceso como una travesía limpia y directa. Pero en este instante, todo se sentía desordenado. Soñaba con un espacio donde pudiera integrar esos fragmentos, donde se pudieran alinear sus experiencias personales con su visión artística. Pero, ¿cómo lo hago? No quiero parecer que me estoy aferrando a un capítulo que debería estar cerrado, dijo, sintiendo que la vulnerabilidad era una responsabilidad pesada de cargar. Primero, respondió Alejandro, debes reflexionar sobre lo que aprendiste de esa etapa de tu vida. Quizás lo que creías desplazado en tu línea es lo que realmente te hace única. Aceptar esa historia pública puede ser un acto de reivindicación. Sofía sintió una chispa de claridad. Quizá había estado sosteniendo su historia con vergüenza en lugar de honor. La posibilidad de utilizar esas experiencias para avanzar se empezaba a moldear en su mente, pero aún había una marea de emociones por gestionar. Hubo un pequeño silencio antes de que Sofía respondiera. Creo que lo comprendo, pero me da miedo. No estaba preparada para hacer las paces con un pasado que la había dejado marcada. Aferrarte a la
Inseguridad es una elección, y tú tienes el poder de transformarla, contestó Alejandro. Te animo a explorar eso, a usar la fragilidad como un hilo conductor en tus diseños. Podrías convertir esa vulnerabilidad en algo poderoso. Tras la conversación, los conceptos comenzaron a fluir en su mente como un torrente imparable. La idea de construir una narrativa en su trabajo, una que celebrara las rupturas y la fortaleza, había implícitamente comenzado a formarse. En lugar de caer en el vacío de su pasado, podría levantarse con nuevas bases. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras reflexionaba sobre la promesa de su futuro. En lo que parecían ser escasos minutos, se había dado a sí misma la oportunidad de una reinvención creativa. Era un camino audaz, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría sentir cómo cada pieza encajaba, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Las palabras tenían el poder de romper nuevamente todo lo que había estado construyendo. Sofía, hay algo más que debes saber sobre el pasado que no solo influye en tu trabajo, sino que también puede cambiar tu vida para siempre. El eco de su propia vulnerabilidad resonaba más fuerte que nunca. El hilo de su existencia personal y profesional se encontraba a punto de ser desenredado en un giro inesperado. La necesidad de una verdadera transformación la impulsaba hacia adelante y la expectativa invadía su ser. Estaba lista para enfrentar lo que vendría. Con el brillo del teléfono aún en su mano, Sofía sintió como una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Las palabras de Alejandro retumbaban en su mente, como un eco que no podría silenciar. Para avanzar en su camino personal y profesional, debía adentrarse en territorios emocionales que había ignorado. Era el momento de desmontar las murallas que había construido a su alrededor y examinar cada ladrillo. Se sentó en su escritorio, rodeada de bocetos y telas, un caos visual que reflejaba la tormenta de su mente. Su corazón latía rápido, no solo por la incertidumbre de lo que vendría, sino también por una nueva urgencia que la empujaba a descubrir su verdadera esencia como diseñadora. No podía seguir ignorando la conexión entre su vida personal y su trabajo. La ruptura con Alejandro, su unidad creativa y su dolor había sido el catalizador de su independencia, pero ahora necesitaba articularlo a través de su arte. Oh, murmuró para sí misma, ¿cómo puedo convertir el dolor en un lienzo hermoso? Precisaba una dirección, una claridad que le permitiera tejer su historia en las prendas que diseñaba. La idea de usar su vulnerabilidad como un hilo conductor era una revelación inquietante, pero irresistiblemente poderosa. Con decisión, abrió un cuaderno nuevo, listo para anotar sus pensamientos. La tinta manchó el papel con letras grandes y audaces, reconocimiento. Este sería el primer paso, aceptar con sinceridad sus emociones, las experiencias que la habían marcado. Anotó lo esencial de su ruptura, las áreas de dolor que habían influido en su visión y lo que había aprendido de ellas. Mientras lo hacía, una sensación de liberación comenzó a fluir en ella. Quizá lo que había considerado su lastre, ahora se convertía en el motor de su creatividad. Sofía sabía que ese proceso requeriría valentía, no podía permitirse rehuir la incomodidad. Decidió que cada prenda que creara reflejaría una faceta de su camino. Colores que evocaran el fuego de su frustración, texturas que recordaran su vulnerabilidad, y formas que hablasen de su fortaleza recién encontrada. Visualizaba una pasarela donde cada modelo representara una historia, una narrativa que desterrara el miedo y abrazara el poder sobre lo que había sufrido. Sin embargo, la valentía era una cosa, y mostrar su verdad al mundo, otra muy distinta. Había una línea delgada entre la autenticidad y la exposición, y se detuvo a preguntarse cómo realmente se sentiría mostrar esas piezas. ¿Seré capaz de llevar mi historia al público, sin miedo a la crítica?, se cuestionó. Era un dilema que la mantenía en un tira y afloja emocional. En ese instante, el mensaje de Alejandro resurgió en su mente. La idea de que su vulnerabilidad podía ser poderosa la atrapó. Sofía se dio cuenta de que su respuesta a esa pregunta definía su crecimiento. Una determinación palpable llenó el aire a su alrededor. Era el momento de dejar de lado las inseguridades y permitir que su verdadero yo emergiera. Con renovada energía, comenzó a trazar los primeros bocetos de su nueva colección. La creatividad fluía, cada trazo se sentía más seguro que el anterior.
La fusión de sus heridas y deseos se convertía en una obra de arte, un reflejo auténtico de su viaje interno. Cada línea en el papel narraba ya no solo su historia, sino su transformación. Sin embargo, a medida que sus ideas comenzaban a tomar forma, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué más hay que descubrir? ¿Qué otras verdades están esperando a ser reveladas? Este interrogante la llevó a darse cuenta de que el trabajo de introspección estaba lejos de concluir, las capas de su historia aún debían ser desentrañadas. Mientras sus manos se convertían en extensiones de su corazón, un nuevo mensaje emergió en la pantalla de su teléfono. Sofía sintió que se detenía el tiempo. La curiosidad ahora tomaba la delantera, estaba a punto de recibir una respuesta que podría alterar nuevamente su camino. Sofía, tenemos que hablar sobre un aspecto de tu historia que no sabes. Puede cambiarlo todo. El corazón de Sofía palpitó fuertemente ante la expectativa. Estaba preparada para enfrentar lo desconocido, dispuesta a descifrar la conexión entre su arte y las verdades ocultas que la aguardaban. Cada decisión que tomara a partir de ahora la llevaría un paso más cerca de su verdadero yo. Había comenzado un viaje de autoexploración, y lo que encontraría a lo largo del camino podría redefinir no solo su proceso creativo, sino también su vida. Sin embargo, un nuevo giro inesperado estaba por revelarse, y Sofía no podía prevenir si ese nuevo descubrimiento la impulsaría hacia adelante o la dejaría sin aliento. Sofía miró la pantalla de su teléfono, el mensaje seguía parpadeando, insistente. La ansiedad creció en su pecho como una fogata que devoraba todo a su alrededor. ¿Qué aspecto de mi historia?, se preguntó. Era como si el universo le hubiera ofrecido una oportunidad de confrontar no solo su pasado reciente, sino las verdades que su vida entera le había ocultado. Respiró hondo y contestó con una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Qué necesitas decirme? El silencio reverberó en su mente mientras las palabras danzaban en espera de su respuesta. Fue en ese momento que un rayo de inspiración la golpeó. Recordó la idea de plasmar en su colección las emociones que había escaneado de su dolor y su crecimiento. Pero, ¿y si su arte pudiera hacer más? ¿Y si pudiera revelar verdades universales que resonaran en la vida de los demás? La conexión entre su historia y la historia del mundo fue una chispa que iluminó su perspectiva. Con cada segundo que pasaba, la paciencia se convirtió en su mayor desafío. Se levantó y comenzó a preparar su taller. Las telas que antes parecían un mero vertedero de ideas ahora reclamaban su atención. Las texturas, colores y patrones tomaron vida, llenando el aire con posibilidades. Sofía decidió que transformaría su espacio de trabajo en un santuario de creatividad, donde cada rincón inspirara la autenticidad. Mientras disponía sus materiales, contempló cómo cada elemento simbolizaba una parte de su viaje, la seda suave que representaba su vulnerabilidad, el algodón crudo que evocaba su lucha, y la gamuza que hacía eco de su reafirmación. Comenzó a recordar episodios de su vida que la habían marcado, esos momentos de soledad, de lucha interna, se convertían en impulsos creativos. Un sentido de urgencia la invadió, una necesidad de desarrollar una narrativa que no solo hablara de su dolor, sino que también inspirara a otros a enfrentar sus propias historias. Días y noches se fusionaron mientras se sumergía en su trabajo. Las primeras piezas comenzaron a tomar forma, las costuras eran trazos de su autoexploración. En medio de este proceso catártico, las preguntas sobre el mensaje oculto que Alejandro había mencionado la hostigaban. ¿Qué más podría haber en su historia que aún no había descubierto? ¿Había muestras de coraje que no había logrado reconocer? Sofía se sintió compelida a invitar a varias personas a su taller, deseaba conocer sus opiniones y, sobre todo, comprender cómo esas experiencias resonaban en otros. Con cada conversación, las verdades emergían como piezas de un rompecabezas. Conectando fragmentos de su vida con los de los demás, Sofía descubrió que su dolor y luchas no eran exclusivos. Aquello la catapultó hacia una realización poderosa, su trabajo no solo representaría su historia, sino también la de aquellos que llevaban cargas invisibles. La presión de abrirse al mundo se tornó intensa, cada comentario la llevaba a un lugar de vulnerabilidad que la desnudaba. En ese camino, logró vislumbrar en cada crítico una oportunidad de fortalecer su confianza. Sin embargo, el miedo a la crítica no desapareció.
Así que, encarando sus temores, decidió que cada prenda sería vista como una declaración, un acto de valentía, llevar su fragilidad al escenario, en lugar de esconderla. El mensaje de Alejandro seguía como un eco en su mente mientras trabajaba, creando formas en las telas que hablaban de su alteridad. ¿Sería capaz de soportar la revelación que él insinuaba? Cada boceto que marcaba era un paso hacia lo que podía descubrir, y esa incertidumbre se había convertido en su nueva musa. Una noche, al finalizar su jornada, sintió el impulso de revisar el mensaje una vez más. La frase que lo cerraba la llevó a un punto de inflexión: puede que este aspecto cambie como ves tu verdadero propósito. En ese momento, el teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje de Alejandro floreció en la pantalla, atrayendo su atención: necesitas saberlo, pero antes, confía en mí y ven a nuestra reunión. Aquel giro inesperado encendió una nueva llama de incertidumbre y emoción en su interior. Sofía se preguntó si era el momento de enfrentarse a su pasado, de abrir la caja de secretos que había buscado desde el principio. ¿Estaba finalmente lista para desentrañar lo que había estado oculto tras aquellas paredes que había construido? Las horas, que parecían interminables, se tornaron en un compás que la instaba a tomar una decisión. Con un corazón acelerado, decidió que era hora de dar un paso hacia lo desconocido, hacia el encuentro que prometía revelaciones. A medida que se preparaba para ese instante decisivo, una verdad pulsante se asentaba en su interior: a veces, descubrir lo que uno no sabe puede ser el camino más desafiante y liberador de todos. Sofía se despertó la mañana del encuentro con una mezcla de ansiedad y determinación. La reunión con Alejandro representaba mucho más que un simple intercambio de palabras. Era un compendio de su pasado, de sus luchas y, sobre todo, de su crecimiento personal. Se miró en el espejo, y esta vez, no vio solo a la mujer que había luchado por salir adelante, sino a una artista en proceso de florecer. El café del barrio estaba lleno de ruido cuando entró, un ambiente casi caótico que contrastaba con la calma que ella trataba de cultivar en su interior. Sin embargo, al verla, Alejandro sonrió, un gesto de complicidad que recordaba momentos pasados, pero con una carga emocional muy diferente. Gracias por venir, dijo él, mientras tomaba un sorbo de su café. Tengo una historia que contarte. Sentados en una esquina apartada, la conversación comenzó. Alejandro habló de sus propias luchas y de cómo, en ese proceso, había aprendido a reinventarse. Le explicó que su éxito inicial había estado hueco, y que había estado buscando un propósito renovado. Tu línea de ropa es más importante de lo que imaginas, Sofía. Tiene el potencial de transformar no solo tu vida, sino la de muchas mujeres que están atravesando lo mismo que tú, afirmó con fervor. Eso resonó profundamente en Sofía. Mientras escuchaba, empezó a visualizar cada prenda que había diseñado, cada tela, cada puntada, cada color, todo lo que había infundido no solo su trabajo, sino su propia historia. La conversación tomó un giro inesperado cuando Alejandro continuó. Hay un ángulo en tu relato que no has explorado del todo. Tienes que ver el poder de tu historia y cómo eso puede resonar en otras personas que han pasado por experiencias similares. Un torrente de emociones la embargó. Sofía entendió que su vulnerabilidad no era una carga, sino un arma, una forma de conectar y encontrar empatía a través de sus creaciones. Estás hablando de abrir un diálogo, de abrazar lo que somos, dijo, sus palabras fluyendo con auténtica claridad. ¿Cómo puedo hacer eso tangible? Podrías comenzar contando tu historia a través de la moda, revelando cómo cada diseño representa un capítulo de tu vida y un viaje hacia la sanación. Estoy seguro de que muchas se verán reflejadas en ello, respondió Alejandro, su mirada fija en la de ella. Y ahí, en medio de esa conversación, un nuevo propósito se encendió en Sofía: su línea no sería solo moda, sino un camino hacia la autoaceptación, un homenaje a las heridas y a la fortaleza que había cultivado. La idea de transformar su historia en un viaje visual la emocionó. De pronto, todo tuvo un sentido más profundo. Con cada palabra que compartían, Sofía sintió cómo encontraba la confianza que había estado buscando. La luz de su propio valor brillaba más intensamente. Ya no era solo la esposa del ingeniero, sino una creadora decidida a contar su verdad a través de su arte.
Al llegar al final de la reunión, un nuevo entendimiento se posó entre ambos. Sofía le agradeció a Alejandro por abrir ese espacio de conexión, no solo entre ellos, sino también entre su historia y la de muchas mujeres. Caminar de la mano en su propio proceso se convirtió en un símbolo de su crecimiento, la empatía y el apoyo en el camino hacia su independencia. Regresó a casa con una resolución renovada. La línea de ropa comenzó a tomar forma como una extensión de su identidad, cada prenda un reflejo de su viaje. La visión de su proyecto se fue definiendo con cada día que pasaba, y el apoyo que había recibido la impulsó a seguir adelante. Los aplausos que resonaban en su mente desde el desfile eran un recordatorio constante de las posibilidades. Sofía decidió conectar con otras mujeres, invitarlas a compartir sus historias y transformar sus luchas en arte. La primera presentación de su colección se diseñó no solo para mostrar prendas, sino para crear un espacio donde las voces pudieran ser escuchadas. Un evento donde la vulnerabilidad se honraría y el poder del compartir se celebraría. El día de la presentación llegó, y el ambiente era electrizante. La colección se alzó no solo como un tributo a su trabajo, sino como una celebración del viaje de cada mujer involucrada. El auditorio se llenó de rostros conocidos y desconocidos, de mujeres que habían llevado sus propias batallas. La conexión era palpable, los corazones de cada una resonaban en un mismo compás. Sofía tomó una profunda respiración antes de hablar, su voz clara y segura. Hoy celebramos no solo el arte, sino nuestras historias compartidas. Cada costura, cada hilo, lleva consigo una parte de nosotros. Hoy compartimos, hoy nos escuchamos, y hoy reconocemos el poder de nuestras experiencias. Esa noche, Sofía no solo presentó su colección, sino que reafirmó su identidad como mujer, madre y creadora. Era la culminación de un viaje, y en cada paso se sentía más cerca de su verdadero propósito. Con cada historia compartida, cada conexión hecha, Sofía se dio cuenta de que lo que había comenzado como un dolor era ahora una fuerza transformadora. El futuro era incierto, pero ya no temía lo que vendría. Con cada día, ella había aprendido a abrazar su luz. Las historias que contaba a través de su arte no solo resonaban en su corazón, sino que se extendían, iluminando a cada mujer que se cruzaba en su camino. Y así, al cerrar un capítulo de transformación, Sofía comprendió que cada final traía consigo un nuevo comienzo, y a pesar de los desafíos, siempre habría espacio para la sanación y la creación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperan ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.